Millonario quedó en coma y, al despertar, se impactó al ver a una chica inmigrante de la limpieza defenderlo de su esposa. La luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas de la mansión de David Morales, iluminando el espacio repleto de obras de arte y muebles de lujo. El ambiente exhalaba riqueza y éxito, reflejo de una vida dedicada a los negocios y al ascenso en el mundo corporativo. David, un hombre en la cuarentena, era la personificación del sueño mexicano. Alto, con cabello bien cuidado y una sonrisa encantadora que conquistaba a todos a su alrededor, era respetado y admirado por sus colegas, quienes frecuentemente elogiaban su visión y determinación. David Morales no era solo un empresario exitoso, sino el fundador y propietario de una de las mayores cadenas de hoteles de lujo de América Latina, Morales Resorts and Spas. Su empresa, conocida por ofrecer experiencias de hospedaje exclusivas y servicios de alto estándar, se había expandido rápidamente en los últimos años, con sucursales en destinos turísticos de prestigio. Cada hotel de la cadena reflejaba la visión de David, combinando elegancia con innovación, y era frecuentado por una clientela exigente, compuesta por celebridades, políticos y grandes empresarios. La cadena de hoteles era el orgullo de David, un testimonio de su habilidad empresarial y su capacidad para transformar sueños en realidad. La mansión, ubicada en una zona noble de la ciudad, era un símbolo de su éxito. Cada detalle, desde las pinturas en las paredes hasta el mármol reluciente en el suelo, había sido cuidadosamente elegido para reflejar su gusto refinado y su posición social. Las ventanas amplias ofrecían una vista deslumbrante de los jardines bien cuidados, donde esculturas y fuentes elegantes completaban el escenario idílico. La vida de David parecía perfecta, pero había algo más que las paredes de esa mansión escondían. Esa mañana, David estaba en su oficina, rodeado de documentos y gráficos que mostraban el crecimiento de su empresa. La oficina, decorada con libros de negocios y trofeos de sus logros, era un espacio donde se sentía en control de su vida. Sin embargo, a pesar de toda la prosperidad material, había una inquietud que no lograba identificar. La puerta se abrió suavemente, y Camila, su esposa, entró con una mirada radiante. Vestida con un elegante vestido de seda, que realzaba sus curvas, parecía la imagen de la esposa devota, lista para apoyar a su marido en un nuevo día de trabajo. Su perfume caro llenaba el ambiente, y su sonrisa era tan encantadora como engañosa. Ella sabía exactamente cómo comportarse para mantener la imagen perfecta de un matrimonio feliz. «Buenos días, amor. Espero que no estés trabajando demasiado», dijo Camila, con un tono de preocupación que, para David, sonaba genuino. Se acercó y le dio un beso suave en la mejilla, un gesto que siempre recibía con gratitud, sin percibir la verdadera intención detrás de ese cariño. «Buenos días, Camila. Necesito terminar esto antes del almuerzo». «Tenemos esa reunión importante con los inversionistas», respondió David, sonriendo hacia ella. Se sentía afortunado de tener una esposa como Camila, que parecía entender sus necesidades y estar siempre presente en los momentos más cruciales. «Lo sé, pero necesitas descansar. ¿Vamos a almorzar juntos más tarde?», sugirió ella, sus ojos brillando con una expectativa que él no podía resistir. Camila sabía que, a pesar de toda la dedicación de David a los negocios, él era vulnerable a su encanto. Y ella lo utilizaba a su favor. «Claro, eso sería genial», dijo David, sintiéndose renovado con la idea de pasar un tiempo con ella. Sin embargo, la sonrisa de ella escondía más que amor. Él no sospechaba de lo que estaba por venir, de la trama que se desarrollaba en las sombras de la vida aparentemente perfecta que había construido. Mientras David se concentraba en su trabajo, Camila salió de la oficina, su semblante cambiando en cuanto cerró la puerta. El brillo radiante que ella había mostrado frente a David dio lugar a una expresión fría y calculadora.
Caminando por el pasillo de la mansión, sus pensamientos estaban lejos del marido. Había sido paciente durante años, esperando el momento adecuado para actuar, y sentía que ahora estaba más cerca que nunca. La introducción detallada de la vida lujosa y exitosa de David establece el escenario y el contraste que se creará con la tragedia que seguirá. El ritmo aquí es intencionalmente más lento para crear una base sólida antes de avanzar hacia la tensión principal de la historia. Mientras tanto, en el hospital, Sofía, una camarera guatemalteca, realizaba sus tareas diarias con dedicación. Su uniforme blanco estaba impecable, reflejando su ética de trabajo y el deseo de un futuro mejor. Sofía soñaba con un día traer a su familia a México y darles una vida digna, lejos de las dificultades que enfrentaban en su tierra natal. Cada día en el hospital era una oportunidad para aprender y crecer, y ella valoraba cada momento. Sofía había llegado a México hace algunos años, dejando atrás su pequeña aldea en Guatemala. El viaje no había sido fácil, pero estaba decidida a construir una nueva vida. El trabajo en el hospital, aunque humilde, le daba un sentido de propósito y la esperanza de un futuro más brillante. Sofía era conocida entre los pacientes y el personal por su amabilidad y atención al detalle. Siempre tenía una palabra amable o una sonrisa para aquellos que cruzaban su camino. Empujando su carrito de limpieza por los pasillos, Sofía saludaba a los pacientes y al personal que encontraba en el camino. Su sonrisa era cálida y genuina, y siempre se detenía a conversar con quienes parecían necesitar un apoyo. «Buenos días, doña Elena, ¿cómo se siente hoy?», preguntó a una paciente anciana que estaba sentada en un sillón, mirando por la ventana. «Mejor, querida, mejor». «Gracias por preguntar», respondió la mujer, devolviendo la sonrisa de Sofía. Doña Elena era una de las pacientes más antiguas del hospital y se había convertido en una especie de abuela para Sofía, quien a menudo se sentaba a su lado durante sus descansos, escuchando sus historias sobre el pasado. La rutina de Sofía era tranquila, pero llena de desafíos. Trabajar en un hospital significaba estar constantemente expuesta a momentos de tristeza y alegría, y ella sabía que su papel, aunque simple, era fundamental para el bienestar de todos. Tenía un vínculo especial con ese lugar, y los pasillos blancos y los sonidos de los monitores cardíacos se habían convertido en parte de su vida. Cada paciente que conocía tenía una historia, y ella se esforzaba por hacer que todos se sintieran vistos y cuidados. Sofía se había convertido en una figura querida en el hospital, y muchos pacientes la buscaban, incluso si solo era para una conversación rápida. Tenía una manera de hacer que las personas se sintieran especiales, y su cariño era genuino. Detrás de su dedicación, había un profundo deseo de echar raíces en México, de construir una vida que pudiera llamar suya. Su trabajo, aunque a menudo invisible, era su manera de contribuir al mundo y de encontrar un propósito en medio de la incertidumbre de su nueva vida. Sin embargo, la tranquilidad del día fue interrumpida abruptamente por un accidente que lo cambiaría todo. David, en un viaje de negocios a las montañas, perdió el control de su auto en una curva peligrosa. El impacto fue devastador, y en cuestión de minutos fue llevado al hospital, inconsciente y en estado crítico. Las noticias llegaron rápidamente a la mansión, y Camila recibió la llamada que cambiaría su vida. El auto de David, un sedán lujoso que siempre había sido su orgullo, estaba ahora reducido a un montón de metal retorcido. Los paramédicos que llegaron al lugar encontraron a David inconsciente, con heridas graves en la cabeza y el pecho. La carretera sinuosa donde ocurrió el accidente era conocida por sus peligros, especialmente en días lluviosos como aquel. Mientras los paramédicos trabajaban para estabilizarlo, la lluvia seguía cayendo, lavando la sangre que escurría de las heridas de David. Cuando Camila recibió la noticia, su corazón se disparó. Se apresuró al hospital, su mente llena de pensamientos confusos. Al llegar, encontró el caos de la emergencia.
Médicos y enfermeras trabajaban frenéticamente y la atmósfera estaba cargada de tensión. Ella estaba acostumbrada a tener todo bajo control, pero en ese momento sintió una punzada de miedo. «Soy su esposa». «¿Qué pasó?», gritó Camila, acercándose a un médico que salía de la sala de emergencias. «Está en coma, y la situación es grave. Necesitamos hacer lo posible para estabilizarlo», respondió el médico, con una expresión seria que hizo que el estómago de Camila se revolviera. Dentro de sí, sin embargo, una parte de ella parecía más preocupada por lo que vendría a continuación que por la salud de David. Camila miró al médico, tratando de procesar la información. ¿Qué significaba estar en coma? ¿Cuánto tiempo tardaría en despertar? Y, más importante, ¿cómo afectaría esto sus planes? Estaba al borde del abismo, donde cada decisión podría llevarla al éxito o al fracaso. Mientras tanto, Sofía, que estaba en su turno, observó la escena a la distancia. La mirada de Camila, aunque aparentaba preocupación, tenía una frialdad que no pasaba desapercibida. Sofía había visto a muchas familias pasar por tragedias, pero algo en el comportamiento de Camila la incomodaba profundamente. No parecía tan afectada como debería. «No parece tan afectada como debería», pensó Sofía, sintiendo una pequeña chispa de desconfianza encenderse dentro de ella. Los instintos de Sofía rara vez fallaban y sabía que algo estaba mal. Observó mientras Camila hablaba con los médicos, el tono de su voz más preocupado por los aspectos prácticos del tratamiento que por la vida de su marido. La desconfianza que había comenzado como una semilla ahora comenzaba a crecer. En los días que siguieron al accidente, Camila continuó visitando a David en el hospital, siempre manteniendo una fachada de esposa preocupada. Sin embargo, sus movimientos eran fríos y calculados. Parecía más interesada en los informes médicos y en las posibilidades de recuperación de David que en su condición actual. Cada visita era una oportunidad para ella de evaluar el progreso o la falta de él y ajustar sus planes en consecuencia. Después del accidente de David, Camila no perdió tiempo en intentar asumir el control total de la red Moralos Resorts, decidida a consolidar su poder mientras su marido permanecía incapacitado. Comenzó a asistir a las reuniones de la junta, donde su presencia pronto se volvió sinónimo de tensión. Con una mirada fría y calculadora, Camila exigía ser escuchada, a pesar de su falta de conocimiento profundo sobre el negocio. Creyendo que podría comandar los hoteles con la misma facilidad con que manipulaba las situaciones a su favor, introdujo una serie de cambios radicales. Entre estos cambios estaban drásticos recortes presupuestarios que resultaron en despidos de empleados de larga data, sin ninguna consideración por sus contribuciones o por el impacto en el funcionamiento de los hoteles. Camila también implementó políticas que atendían exclusivamente sus caprichos, como el suministro de artículos lujosos y innecesarios para los huéspedes VIP, mientras descuidaba los aspectos operativos esenciales. Estas órdenes extravagantes crearon un ambiente de trabajo caótico, donde los empleados, antes dedicados y motivados, ahora trabajaban bajo constante presión e incertidumbre. Camila no solo alteró las rutinas y los procedimientos operativos, sino que también comenzó a tratar a los empleados con desprecio. Hacía exigencias imposibles, sin importar el bienestar del equipo, y frecuentemente humillaba a aquellos que no cumplían con sus expectativas absurdas. Los empleados, aunque temerosos, comenzaron a resistir de manera sutil. Muchos hacían la vista gorda a sus órdenes arbitrarias, continuando a operar como habían aprendido bajo el liderazgo de David, quien siempre había valorado la calidad de los servicios y el respeto hacia los empleados. Esa resistencia velada irritaba profundamente a Camila, pues ella sentía que no tenía el control absoluto que deseaba. La insatisfacción entre los empleados crecía, así como la desconfianza hacia Camila.
Ellos notaban que su presencia traía un peso sombrío al ambiente, una ruptura con la atmósfera de respeto y colaboración que David había cultivado a lo largo de los años. Camila, frustrada con la aparente rebeldía y con la falta de sumisión total, comenzó a expresar su irritación en privado, murmurando con amargura que David se estaba demorando demasiado en partir. Ella veía la resistencia de los empleados como un reflejo directo de la influencia continua de David sobre ellos, incluso mientras él estaba postrado en la cama. La incapacidad de imponer su autoridad sobre el equipo y los problemas resultantes de la implementación de sus políticas desastrosas solo aumentaban su deseo de que la situación cambiara radicalmente. En el fondo, Camila estaba impaciente y ansiosa por que David finalmente desapareciera de la escena, liberándola del último vestigio de oposición a su plan de controlar totalmente la fortuna y los negocios que tanto anhelaba. Cierta mañana, mientras organizaba la habitación de David, Sofía notó algo que aumentó sus sospechas. Camila estaba al teléfono, y su expresión era seria, casi fría. Sofía se movió silenciosamente, posicionándose en un lugar donde pudiera escuchar la conversación sin ser vista. Lo que escuchó la dejó en shock. Esteban, no entiendes. Si él no despierta, todo será mío. Solo tenemos que esperar. Su fortuna será nuestra, susurró Camila, su voz baja, pero cargada de determinación. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras. ¿Esteban? ¿Quién era él? ¿Qué estaba planeando Camila? La traición estaba clara como el día, y Sofía sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba hacer algo, ¿pero qué? La vida de David estaba en riesgo, y cada decisión podría ser la diferencia entre su salvación y su condena. Después de la llamada, Camila se levantó y salió de la habitación, sin notar la presencia de Sofía. Tan pronto como la puerta se cerró, Sofía dejó escapar un suspiro de alivio, pero su corazón aún latía desbocado. Sabía que se estaba involucrando en algo peligroso, pero no podía ignorar lo que había oído. David estaba en peligro, y ella necesitaba protegerlo, incluso si eso significaba arriesgar su propia seguridad. Sofía no podía sacar las palabras de Camila de su mente. Desde el principio, había notado que algo no estaba bien con esa mujer, pero nunca imaginó que fuera tan grave. Decidida a actuar, comenzó a observar de cerca a Camila, buscando cualquier señal que pudiera confirmar sus sospechas. Las visitas de Camila al hospital continuaron, y cada vez más Sofía se sentía incómoda con su presencia. Camila, siempre elegante y controlada, pasaba la mayor parte del tiempo al teléfono o conversando con los médicos, pero sus palabras eran siempre frías, como si estuviera tratando un negocio, y no la vida de su esposo. Una tarde, mientras estaba escondida en el pasillo, Sofía vio a Camila acercarse a un hombre alto y bien vestido. Él tenía un aire confiado y una sonrisa que no combinaba con el ambiente sombrío del hospital. Sofía se escondió detrás de una cortina, observando mientras Camila se acercaba al hombre y lo abrazaba. Parecían íntimos, más de lo que debería ser aceptable para una mujer cuyo esposo estaba en coma. ¿Qué haces aquí, Esteban?, preguntó Camila, con un tono que era a la vez de reprimenda y complicidad. Tranquila, querida. Necesitaba verte. No te preocupes, todo está bajo control. Nadie sospechará, respondió Esteban, sonriendo de forma condescendiente. Sofía sintió que su estómago se revolvía. Esteban era el amante de Camila, y estaban planeando la muerte de David para quedarse con su fortuna. Todo estaba claro ahora. Ella sabía que necesitaba actuar, pero, ¿qué podría hacer? La situación era peligrosa, y estaba sola. Sin embargo, la vida de David estaba en sus manos, y no podía fallar. Mientras Camila y Esteban continuaban conversando, Sofía se alejó silenciosamente, su corazón latiendo acelerado. Necesitaba contarle a alguien,
¿Pero a quién? ¿Quién le creería? Ella era solo una camarera, una inmigrante sin muchos recursos. Pero sabía que, si no hacía algo, David estaría condenado. Sofía estaba inquieta. La revelación que había escuchado durante la conversación telefónica de Camila la perturbaba profundamente. No podía quedarse parada, observando a la esposa de David conspirar contra él. Con el corazón acelerado, decidió que necesitaba compartir sus preocupaciones con alguien que pudiera ayudarla a entender mejor la situación. Así, la camarera se dirigió a la sala de descanso del equipo, donde encontró a la enfermera Erika, quien siempre había demostrado ser acogedora y atenta. «Erika, ¿tienes un momento?», preguntó Sofía, su voz temblando levemente. Erika la miró, notando la tensión en su rostro. «Claro, Sofía». «¿Qué pasó? Pareces preocupada». Escuché a Camila hablando por teléfono. Mencionó a un tal Esteban y hizo comentarios que me dejaron, alarmada, respondió Sofía, sentándose a la mesa mientras Erika se unía a ella, inclinándose para escuchar mejor. «¿Qué exactamente dijo?», preguntó Erika, sus ojos entrecerrándose en concentración. Ella parecía tan indiferente. Habló sobre cómo el estado de David era conveniente para ella, como si estuviera esperando el momento adecuado para actuar, explicó Sofía, recordando la frialdad en la voz de la mujer. «Eso es preocupante. También noté que Camila no es exactamente la esposa dedicada que todos piensan. La he visto algunas veces conversando con los médicos, pero la manera en que se comporta es extraña», coincidió Erika, cruzando los brazos. «¿Crees que David puede estar escuchando todo esto?», indagó Sofía, un hilo de esperanza surgiendo en su corazón. Erika dudó por un momento, pensativa. En realidad, algunos médicos comentaron que los pacientes en coma pueden responder a ciertos sonidos y voces. Es raro, pero no imposible. Si David está consciente, tal vez esté percibiendo todo, incluso sin poder moverse o hablar. Las palabras de Erika resonaron en la mente de Sofía, trayendo una nueva perspectiva sobre la situación. Si David estaba realmente consciente de lo que sucedía a su alrededor, eso podría cambiarlo todo. Se levantó, decidida. «Necesitamos hacer algo. No podemos dejar que Camila continúe con esto. Estaré atenta a sus visitas y trataré de averiguar más», dijo Sofía, su mirada firme. «Yo te ayudaré. Podemos observar juntas. También intentaré registrar cualquier comportamiento sospechoso», afirmó Erika, su determinación igualándose a la de Sofía. A partir de ese momento, las dos mujeres formaron una alianza silenciosa. Sofía sentía que tenía un papel que desempeñar, algo más allá de su rutina de camarera. La idea de proteger a David la impulsaba, y estaba dispuesta a correr riesgos para descubrir la verdad. En los días siguientes, Sofía se convirtió en una observadora atenta. Cada visita de Camila era una nueva oportunidad para recopilar información. Notó la forma en que la esposa de David hablaba con los médicos y cómo su expresión cambiaba al escuchar noticias sobre el estado de salud de él. Había un brillo en sus ojos que parecía más de satisfacción que de preocupación. Cierta mañana, mientras limpiaba la habitación de David, Sofía decidió acercarse a Erika para discutir sus observaciones. Camila volvió a hacer una visita hoy. Trajo flores, pero no parecía genuina. «Es como si estuviera actuando un papel», comentó Sofía, mirando a Erika, que estaba a su lado. «Sabes que muchas veces la apariencia puede engañar. A veces, las personas hacen esto para ocultar sus verdaderas intenciones», respondió Erika, con una mirada seria. Al escuchar esto, Sofía recordó un detalle que no había considerado antes. ¿Y si Camila solo estuviera preparándose para algo más grande? No puedo permitir que esto suceda. Necesito descubrir lo que realmente está pasando.
Erika asintió, comprendiendo la urgencia en las palabras de Sofía. Mantendremos los ojos abiertos. Si notas algún comportamiento sospechoso, debemos documentarlo todo. Puede ser crucial. Con un nuevo plan en mente, Sofía volvió a su trabajo, pero su mente estaba en constante alerta. No podía permitir que la traición de Camila se concretara. La determinación crecía dentro de ella, y cada día que pasaba, se sentía más cerca de descubrir la verdad. La lealtad y el amor por David la guiaban, y estaba dispuesta a luchar contra cualquier adversidad que se presentara en su camino. A la tarde siguiente, mientras Camila y Esteban visitaban a David en el hospital, las cámaras ocultas instaladas por Sofía, Erika y don Enrique registraban cada movimiento. Camila, creyendo estar sola, comenzó a manipular la medicación de David. Su expresión era de pura determinación, como si estuviera realizando cualquier tarea, sin ningún vestigio de emoción. Camila, ¿qué crees que estás haciendo?, gritó Sofía, apareciendo de su escondite. Camila intentó mantener la compostura, pero la entrada repentina de don Enrique y los policías la hizo retroceder. Sabía que había sido atrapada, pero intentó defenderse. Sofía, no entiendes. Solo estaba tratando de ayudar a David, dijo Camila, su voz vacilando por primera vez, mientras sus ojos buscaban desesperadamente una salida. Camila Morales, estás arrestada por intento de homicidio y conspiración, declaró el oficial, poniéndole las esposas mientras Esteban recibía el mismo destino. Esteban intentó zafarse, pero los policías estaban preparados. Miró a Camila, buscando una explicación, pero todo lo que encontró fue el reflejo de su propia ambición y codicia. Se habían dejado llevar por una idea que ahora los llevaría a la ruina. ¿Cómo te atreves a confrontarme? Soy su esposa, gritó Camila, tratando de mantener su dignidad, pero el tono de su voz revelaba el miedo creciente. La mujer que siempre había estado tan controlada estaba ahora al borde de la desesperación. Una esposa que planeó la muerte de su propio marido por dinero, dijo Erika, con la autoridad de quien ya no tenía miedo. Sabemos todo, Camila. Sabemos sobre tus vínculos con Esteban y sobre la medicación que estabas administrando a David. Es hora de enfrentar las consecuencias. En ese momento, la sirena de la policía resonó por el pasillo y la tensión aumentó. Camila miró a Esteban, pero él estaba tan aturdido como ella. ¿Qué vamos a hacer?, susurró él, la confianza que antes emanaba de su ser ahora desvaneciéndose. Nada de lo que hagas ahora cambiará lo que ya está ocurriendo, respondió Sofía, con una firmeza que sorprendió a todos. Cuando los policías entraron, Camila y Esteban fueron esposados. Tienen derecho a permanecer en silencio, comenzó el oficial, mientras los llevaban fuera de la habitación. Sofía observó la escena, un misto de alivio e incredulidad pasando por su cuerpo. David, ahora estás a salvo, susurró, mirando al hombre que había defendido con todas sus fuerzas. Tras la confusión, los médicos comenzaron a evaluar a David, que aún permanecía en coma. Sofía se acercó a él, sosteniendo su mano. Por favor, David, vuelve con nosotros, pidió, su voz entrecortada por la emoción. Para sorpresa de todos, se sintió una leve presión en sus dedos. ¿David?, murmuró ella, con el corazón acelerado. Poco a poco, los ojos de David comenzaron a abrirse, y miró a Sofía, confundido pero aliviado. «Sofía, ¿qué pasó?», preguntó, su voz débil, pero firme. «Estás a salvo ahora». «Camila y Esteban fueron arrestados», respondió ella, sonriendo a través de las lágrimas. «No dejé que te hicieran daño». La gratitud en los ojos de David era palpable. «Gracias. Me has salvado la vida». Sofía sonrió, sintiendo un calor crecer en su corazón.
Estaban a punto de comenzar una nueva jornada, y la conexión entre ellos se había vuelto innegable. A través de la traición y el caos, el amor y la lealtad florecieron en un lugar inesperado. Con Camila y Esteban tras las rejas, David comenzó a recuperarse lentamente de su coma. Los días en el hospital fueron difíciles, pero Sofía siempre estuvo a su lado, ofreciendo apoyo y compañía. David, que siempre había sido un hombre enfocado en su trabajo, comenzó a ver la vida de una nueva manera. Empezó a reflexionar sobre su vida antes del accidente, dándose cuenta de cómo había estado sumido en el trabajo y los negocios, descuidando cosas importantes como el amor, la amistad y el cuidado de sí mismo. El tiempo en el hospital, al lado de Sofía, le proporcionó una nueva perspectiva. Vio la dedicación y la amabilidad de ella, algo que había ignorado por tanto tiempo en su propia vida. El amor genuino y la empatía que ella demostró durante su recuperación fueron como una luz en su oscuridad. «Estuviste aquí todo el tiempo, ¿verdad?», preguntó David, su voz aún débil pero cargada de gratitud. «Sí, David. Sabía que necesitabas a alguien a tu lado. No podía dejarte solo», respondió Sofía, su mano sosteniendo suavemente la de él. A medida que pasaban los días, una conexión especial comenzó a florecer entre los dos. Sofía, que había llegado a México sola, encontró en David no solo a un hombre que había salvado, sino a alguien con quien podría compartir su futuro. David, por su parte, sentía una renovación en su vida, como si la presencia de Sofía hubiera traído luz a sus días más oscuros. Pasaron a compartir historias, risas y, eventualmente, sueños. No había prisa, solo la certeza de que estaban en el camino correcto. Ambos sabían que tenían mucho que ofrecerse, protección, compañía y, sobre todo, un amor que se desarrolló de manera natural y verdadera. Sofía le contó a David sobre su vida en Guatemala, sobre las dificultades que enfrentó al llegar a México y sobre el miedo de no poder construir una vida digna. David, conmovido por su historia, se sintió aún más cercano a ella. Admiraba su fuerza, su resiliencia y la manera en que encontraba belleza y esperanza incluso en las situaciones más difíciles. «Nunca imaginé que pasaría por todo esto, Sofía. Pero si hay algo bueno que salió de esto, fue haberte encontrado», dijo David, apretando su mano, ahora con más fuerza. «Yo tampoco lo imaginé, David. Pero estoy feliz de haberme quedado. Ahora, ya no estoy sola. Y prometo que estaré aquí, a tu lado, enfrentando todo lo que venga», respondió Sofía, su voz llena de emoción. Sentía que finalmente había encontrado su lugar, y ese lugar era al lado de David. El romance entre los dos se desarrolla de manera realista, sin prisa, basado en la confianza y el apoyo mutuo. La soledad de Sofía en México y la vulnerabilidad de David tras la traición de Camila crean una base sólida para una relación que se construye poco a poco, convirtiéndose en algo más significativo y profundo. Con el tiempo, David recuperó completamente su salud. Camila y Esteban fueron juzgados y condenados por sus crímenes, enfrentando largas sentencias de prisión. Se hizo justicia, y la vida de David, que había sido desmoronada, comenzó a reconstruirse al lado de Sofía. Los medios cubrieron ampliamente el caso de Camila y Esteban, convirtiéndose en una historia destacada en todos los noticieros. La gente quedó sorprendida por la frialdad y la traición de la pareja, y muchos se preguntaban cómo alguien podría planear algo tan terrible contra una persona que supuestamente amaban. Pero para David, el juicio y la condena de los dos fueron solo una parte del proceso de sanación. Él sabía que necesitaba seguir adelante, y al lado de Sofía, estaba listo para hacerlo. David decidió dedicar más tiempo a causas sociales, inspirándose en la dedicación de Sofía para ayudar a los demás. Juntos, comenzaron a apoyar proyectos enfocados en mejorar las condiciones de vida de inmigrantes, personas como Sofía, que dejaron todo atrás en busca de un nuevo comienzo.
Él vio cómo el apoyo y la oportunidad podían transformar vidas, así como la presencia de Sofía había transformado la suya. Ahora, David no era solo un empresario exitoso, sino un hombre que redescubrió el valor de la vida, la amistad y el amor. Y Sofía, que llegó a México en busca de una vida mejor, encontró no solo eso, sino también un compañero que la respetaba y valoraba. Viajaron juntos, explorando nuevos lugares, creando recuerdos que reemplazaron las dolorosas memorias del pasado. David le enseñó a Sofía a apreciar los placeres simples de la vida, como caminar por la playa al atardecer, mientras que Sofía le mostró la importancia de la empatía y la conexión humana. Juntos, descubrieron que la vida era mucho más rica y significativa cuando se compartía con alguien que realmente se importaba. El final, en el que se miran y sonríen, sugiere un futuro prometedor, no solo para ellos como pareja, sino también como individuos que superaron grandes desafíos y emergieron más fuertes. David y Sofía estaban listos para enfrentar lo que viniera, unidos por el amor, la verdad y el compromiso de siempre proteger y apoyar el uno al otro. No olvides seguir el canal, darle like al video y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Pregunta: si estuvieras en el lugar de Sofía, ¿tendrías el valor de enfrentarte a Camila y Esteban para salvar a David? ¿Qué harías diferente? Deja tu respuesta en los comentarios.